Hola, buenos días. Nos encontramos con el profesor David de Prado, una persona que se ha dedicado al ámbito educativo, a fomentar la creatividad en dicho proceso, y ante todo queremos dar las gracias por conceder esta entrevista para el blog de Pensamientos al Veda del Correo Gallego. Quiero hacerle una primera pregunta relacionada con el panorama educativo. ¿Cómo ve el profesor de Prado el panorama educativo actual? Es decir, ¿tiene que darse un paso más allá para que evolucione como tal? Realmente estamos en una revolución. Se habla de crisis, toda crisis conlleva cambios sustantivos y probablemente los grandes cambios que ha habido a lo largo de los últimos 50 años no han tenido una transcripción exacta y fuerte en la escuela, es decir, no han servido para una renovación sustantiva. De tal forma que si alguien entra en una escuela de hoy, pues ve que es el espacio, la ordenación de las sillas, que es todo un símbolo de que hay una persona que es el profesor que está delante y los alumnos que están escuchando. La escuela no ha evolucionado grandemente. La gente no se sorprendería mucho al entrar en un colegio, en una escuela, hay muy pocas diferencias. Eso significa que no han cambiado las mentalidades, el modo de concebir la educación. Se habla de una educación personalizada, individualizada, estímulo para la socialización, pero en el fondo después cada alumno es tratado como si fuera un grupo de 10, 15 o de 20 o de 30 y ahí no hemos evolucionado. Y no hemos evolucionado, y la razón de no evolucionar creo porque uno de los pilares esenciales de la educación, según mi maestro Ricardo Marín, no ha sido tenido en cuenta. Y si queremos transformar algo, necesitamos tener nuevas ideas acerca del mismo, hacer nuevos diseños, tener una concepción distinta, eliminar la cantidad de cosas que no están funcionando bien. Por ejemplo, en una investigación mía sobre la evaluación, no aparecían nada más que dos inputs positivos en las respuestas libres de la gente, que era en relación con el examen, era vacaciones felices, sobresaliente y premio. Las tres únicas. Y claro, la evaluación, por ejemplo, el examen es el elemento sustantivo del sistema educativo. Si suprimiéramos la evaluación, todo se iría por los aires. Significa que es como si destruyéramos el chalet, que ya está muy derruido, muy viejo, para construir otro nuevo. Por tanto, necesitamos un cambio muy fuerte. Hay índices muy elevados de fracaso, están en torno al 30, fracaso oficial, es decir, de acuerdo con los parámetros del sistema, que son parámetros cognitivos, de conocimiento. Si lo consideramos con parámetros sociales, es decir, de formación de equipo, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de liderazgo, de tener ideas propias, de automotivarse, ahí bajaríamos a niveles de menos, no de muchos menos. Y por tanto, la escuela necesita una transformación sustancial. Pero ¿quién puede llevar a cabo esa transformación sustancial? ¿Con qué se puede llevar a cabo esa transformación sustancial? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Quién debe llevarlo a cabo? ¿Una reforma desde el ministerio, desde arriba abajo? Eso no ha llevado a ningún lado. Eran reformas, cambio de formas, no cambio del modo sustancial de ver la educación. Y esto significa que toda la sociedad necesita un debate grandioso, fundamental, trascendental, que no se está realizando. Nos quedamos en la superficie, cambian los currículos. Pues más matemáticas, pues más historia, pues más. Van mal en lengua, pues más clases de lengua, más espacios de lengua. Hombre, si tú estás nutriéndote con una comida poco eficaz en términos saludables, sin duda alguna, si sigues comiendo más de eso, irás a un espacio de más insatisfacción, de más toxinas en el cuerpo, la mente, etcétera, etcétera. Pero esto también está ocurriendo en el ámbito más laboral, no más empresarial. ¿Se puede ser creativo en el ámbito laboral? Porque ya que se está gestando pues un modelo tan impersonal, basado en búsqueda de resultados, ¿se puede hallar ese modo? Realmente la escuela es una organización burocrática, es decir, con escalas, con órdenes de poder, y eso ocurre también en las instituciones productivas, en cualquier tipo de organización. Hay demasiada jerarquía. La jerarquía significa tengo que consultar al jefe para ver si debo hacer esto o no lo debo hacer. Según cómo sea el jefe, si es receptivo, si al jefe le propones una idea que es distinta de la que él tiene, va a decir y es enormemente difícil. Ha habido organizaciones que tenían jerarquías de 5 o 6 niveles y han deshecho toda la jerarquía, es decir,
Ya no hay un jefe y debajo de otro jefe otros que subordinas, sino que hay dos niveles y todos son jefes. Es decir, yo gestiono mi propio negocio, es decir, yo soy la señora de la limpieza y yo soy la que tiene que gestionar, saber qué es con lo que se limpia mejor, cuál es lo más barato, etcétera, para sugerir a compras y ver qué es lo que debe de ser más oportuno. Por tanto, si queremos que haya más participación, la jerarquía es uno de los grandes enemigos. Pero está también el clima de la empresa, un clima poco participativo, un clima donde si dices algo o tienes una opinión distinta te puedes jugar el puesto, un clima donde probablemente los jefes estén con un estatus de autoridad, no con un estatus de prestigio, es decir, ocupan un puesto para el cual, de acuerdo con el principio de Peter, han ido ascendiendo y han llegado, no tienen las competencias correspondientes. Realmente yo no es que esté haciendo un panorama catastrófico, estoy diciendo que en mi evaluación de los bloqueadores organizacionales de la creatividad señalo hasta 60 y tantos. Y significa que son muchos los bloqueadores, los enemigos de la creatividad, la iniciativa, la motivación. Por eso, en alguna ocasión, y yo creo que además es una propuesta muy sensata, se me ha ocurrido escribir algo que se titulaba La desmotivación desorganizada. Es decir, estamos desmotivados en la escuela, los alumnos, los profesores, estamos desmotivados en el trabajo, los que mandan, los que son jefes, a veces los clientes porque no son muy bien atendidos, por eso se van a otros servicios, y esto significa que necesitamos una revisión radical de todo lo que es la psicología de la motivación desde la organización. Es decir, una organización, un espacio donde la gente entre y diga qué bien estoy aquí, qué a gusto, qué cosas más interesantes. Aquí estoy, y hay organizaciones que ya lo hacen. Por ejemplo, cuando entras, me parece que es en Google, la gente que entra de nuevo está 15 días mirando, viendo en qué sitios le gustaría trabajar, dónde se encuentra mejor, con qué gente se encuentra mejor. No le dicen, tú has asignado tal puesto. No. Es el propio trabajador, el propio cliente interno, el que decide dónde le gustaría estar. ¿Para qué tiene más competencias? ¿Dónde puede tener más éxito? ¿Dónde puede aportar más a la sociedad, a la organización, a la empresa? Y claro, esto significa un cambio absoluto de paradigma, significa creer en la persona, que la persona es inteligente y puede ser más inteligente en la medida que se le dan facilidades para ello, que la persona tiene iniciativa, que la persona, aunque se equivoque en espacios reducidos, eso le tiene que servir como dinámica de aprendizaje. Y parece que hay motivos aún así para la esperanza, porque sé que está al frente del IACAT y me gustaría saber, y que le dijera a las personas que nos van a ver, cuál es su misión y cómo surgió. La verdad es que yo me he dedicado toda la vida a la creatividad, a estudiarla y sobre todo a practicarla, porque si yo no practico la creatividad, no puedo tener una teoría consciente de lo que es la creatividad en la práctica. Y por tanto a mí me gusta hablar de teorías en la acción. O me gusta hablar y decir también, la creatividad es un espacio privilegiado del ser humano, un potencial excepcional, es el privilegio y la característica sustantiva de los genios y de los talentos, y es una pena que no se cultive, porque entonces estamos desperdiciando el talento de nuestro pueblo, el talento de nuestro país, que son las personas con más iniciativa, con más creatividad. Se habla de una genialidad y talento en torno al 1%, 5%. Mis análisis dicen que hay muchísimos más talentos, lo que pasa es que se están perdiendo en el sistema educativo. Por eso nosotros abogamos en un proyecto de educación creativa, de cultivo de los lenguajes y de los multitalentos que todos tenemos. Lo que pasa es que si no los cultivas de pequeños, se van perdiendo, se van atrofiando y llega un momento en que estamos un poco en la inopia. Nuestra misión es fundamentalmente estudiar a fondo la creatividad, conocer bien las herramientas y los métodos que sirven para estimularla, para cultivarla y para aplicarla en cualquier contexto, en arteterapia, en diseño, en la organización, en la gestión de los recursos humanos, en todos los campos. Y establecer programas en las que llevamos mucho tiempo de desarrollo de la creatividad, en la que nuestros alumnos investiguen sobre sí mismos, sobre su progreso, sobre su avance en la creatividad, sobre las limitaciones que tienen en su propia creatividad, con un diagnóstico profundo
y con técnicas específicas para ello, de cuál es la raíz de la creatividad, dónde está su propia creatividad, dónde pueden tener más competencia para el desarrollo de la creatividad, y también que a medida que van avanzando en el desarrollo de los programas de especialización hagan su propia investigación, su propio memorándum para ver cómo se puede proyectar la creatividad en campos en los que no han sido proyectadas hasta ahora. Incluso en campos que presumen de creativos, como puede ser el ámbito de la publicidad o del marketing. Y son creativos por naturaleza o espontaneidad, pero no creativos desde el punto de vista metódico, técnico, desde el punto de vista racional. Así que este es el propósito fundamental de nuestro proyecto, y volcar esto fundamentalmente en la educación.